Vamos a conversar a continuación sobre la tercera dosis, el tema del día. La vicepresidenta de la República informó ayer que el gobierno dominicano aplicaría una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a toda la población dominicana. Raquel Peña dijo que la decisión de vacunar por tercera vez en una tercera dosis a la población se tomó en una reunión del Gabinete de Salud que ella coordina junto al presidente Luis Abinader. La vicepresidenta explicó que la tercera dosis de refuerzo de vacuna del COVID será aplicada mínimo. Y bueno, vamos a hablar con el experto sobre al mes de haberse puesto la segunda dosis, la persona y deberá ser diferente a la vacuna recibida. Es decir, yo tengo, por ejemplo, 2 dosis de Sinovac, lo que recomienda, no sé si la vicepresidenta o la ciencia, eso lo vamos a aclarar con nuestro invitado, es que mi tercera dosis sea, por ejemplo, de una Moderna, de una Pfizer, de una Johnson & Johnson, de una Sputnik, de la que sea que no sea Sinovac. Entonces, la noticia ha traído numerosas reacciones en la comunidad científica dominicana, como por ejemplo, quien nos acompaña, el virólogo y director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, el doctor Roberto Paulino Ramírez, quien nuevamente nos acompaña. Bienvenido, doctor. Qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias, Miralba, por la invitación y gracias por permitirme llegar a tus oyentes el día de hoy. Roberto, vamos a iniciar hablándole a las personas sobre las terceras dosis. Me parece que no es la única vacuna del mundo que se aplica con una tercera dosis. De hecho, actualmente yo tengo a mi hija adolescente de 14 años vacunándose contra el virus del papiloma humano. Lleva 2 dosis y le falta una tercera. Es decir, que COVID no sería la primera y única vacuna en el mundo a la que se le aplica una tercera dosis. ¿Por qué hay diferencia en la dosificación de la vacuna, doctor? ¿Por qué algunas requieren de 1, por qué algunas requieren de 2 y por qué hay casos que son de 3? Muy bien, mira, de hecho, en la historia de la vacunología, sabemos que hay muchísimas experiencias previas en las que se han utilizado hasta 3 dosis de una vacuna. E inclusive, si nosotros verificamos la tarjeta de vacunación de nuestros niños, nos vamos a dar cuenta que en diferentes momentos se repite una misma vacuna. Lo que sabemos el día de hoy, por ejemplo, tú mencionabas la vacuna de papiloma humano, que son 3 dosis, es una vacuna de subunidades proteicas. También en el caso de la hepatitis B son 3 dosis porque es una vacuna de ADN recombinante. Y en el caso ahora de la COVID-19 tenemos diferentes modelos de vacunas. Es por primera vez que se está hablando de utilizar diferentes modelos de manera consecutiva para poder generar una inmunogenicidad. Por ejemplo, ya hay algunos estudios que han analizado o están analizando, todavía no han concluido, la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna de adenovirus, más una vacuna de Pfizer de ARN mensajero, con una separación de unos 30 a 60 días. Entonces, sabiendo esa información, nosotros podríamos concluir que desde el punto de vista de la lógica de que se pueda o no se pueda tener un esquema de vacunación de 3 dosis, eso es posible. O sea, no es nada alocado pensar que estemos utilizando 3 dosis. Lo que nosotros no podemos establecer en este momento, todavía hasta el momento, es cuándo tenemos que colocar una tercera dosis. Y a mí me parece, y eso no quiero pecar de desconocedor, porque puede ser que el Gabinete de Salud maneje información que yo no conozca, pero lo que sabemos a nivel científico, lo que está ya comunicado y publicado, es que no se sabe todavía cuándo deberíamos de hacer una tercera exposición ante una vacuna, inclusive cuáles modelos de vacuna se podrían utilizar para poder estimular la respuesta heteróloga, que es la diferencia o las diferentes estructuras que se generan ante la respuesta inflamatoria cuando nosotros provocamos una inmunidad por una vacuna diferente. Por ejemplo, si yo te dijera, tú mencionabas que si tiene la vacuna de Sinovac, entonces ¿cuál es la que me voy a poner en la tercera dosis? Bueno, pues esa pregunta no tiene respuesta, porque simple y llanamente no se ha realizado ningún estudio que revise
qué pudiese pasar con una, y además, lo más importante, el beneficio de poner una tercera dosis. ¿Tendría algún beneficio esa tercera dosis? Nosotros no lo sabemos, por una sencilla razón, porque los estudios de eficacia, y eso es importante resaltar ahora, la eficacia no es lo mismo que la efectividad. Nosotros, cuando hablamos de la eficacia de una vacuna específica, estamos hablando de las dos conclusiones fundamentales. Una, que previene la infección o que previene la enfermedad o la severidad de la enfermedad. Y les puedo decir que todas las vacunas que nosotros conocemos hasta ahora que han sido aprobadas, pues tienen eficacia contra la severidad de la enfermedad, no contra la infección. Por lo tanto, aquí todo el mundo discute todos los días de que, mire, la vacuna no está funcionando porque estamos teniendo todavía una positividad altísima. Caray, pero es que las vacunas no fueron medidas ni fueron eficaces para prevenir la infección. Por lo tanto, ese indicador no es el que nosotros tenemos que estar evaluando. Ahora, estamos utilizando una vacuna en una fase que ya no es experimental, que es una fase de implementación, en el que estamos viendo cómo interactúa con las personas, con millones y millones de personas. Por lo tanto, hacer estudios observacionales que nos digan cómo se comportaría una estrategia u otra estrategia, compararla una con otra, pues en realidad no estaría mal. Lo que pasa es que no se ha hecho. Y de hecho, a mí me sorprendió mucho porque es una decisión muy rápida en un periodo de tiempo tan corto. Poder afirmar que vamos a hacer una implementación de algo que en realidad no hemos podido todavía medir. Entonces yo creo que por ahí debe de andar la discusión. Sé que la gente se preocupa mucho porque definitivamente vamos en una marcha bastante rápida con el proceso de vacunación. Ahora vamos a tener los centros de vacunación avolcados de gente averiguando a ver si se puede poner la tercera al mismo tiempo, junto con los otros que no se la han puesto y cuál es que me voy a poner. Entonces ya ustedes se pueden imaginar lo que eso causa a nivel poblacional, las dudas que genera este tipo de decisiones en algún punto. Yo creo que debemos de comunicar un poco mejor qué es lo que vamos a hacer con esto. Mira, hablas de comunicación y es un tema esencial. Lo que he leído sobre el tema, de lo cual tú me vas a corregir porque el experto eres tú, pero yo soy muy curiosa, se viene hablando desde febrero de este año. Hay muchos países que están también considerando aplicar una tercera dosis. No es República Dominicana el único país que está hablando de esto. Se ha hablado en Alemania, se ha hablado en España, se ha hablado en Perú, se ha hablado en Chile, se ha hablado en los Estados Unidos, se ha hablado en muchos países. Ahora bien, ¿por qué en esos países se habla de esperar una ventana de 6 meses? Pero nuestras autoridades hablan de 1 mes. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? No sé, la verdad no quiero, de nuevo te digo, no quiero pecar de desconocedor de información que tal vez ellos tengan y yo no tenga, pero desafortunadamente toda la experiencia que se tiene en vacunación para tercera dosis siempre ha sido con un intervalo de 3, 6 meses e inclusive 1 año. Yo en un momento, hace unos días, comentaba en mi Twitter que plantearse la posibilidad de una tercera dosis era factible desde el punto de vista de cómo provoca inmunidad las vacunas. Sin embargo, lo que nosotros tenemos por experiencia es que ante la variabilidad del virus, porque el virus está cambiando, o sea, tenemos que provocar una respuesta a ese virus que está cambiando. Lo que esperaríamos es ver cómo marcha el proceso de vacunación y optar por una tercera dosis a partir de los 6 meses de las jornadas de vacunación que se estén implementando. En Europa, por ejemplo, en Inglaterra, que es uno de los países que primero empezó a vacunar, no se ha todavía llegado a la conclusión de si tenemos al mes o a los 3 meses de poner una tercera dosis, simplemente porque acaban de hacerlo, acaban de empezar a vacunar. Por lo tanto, no entiendo cuál es la prisa de llegar de 0 a 10, si en realidad deberíamos estar pensando tal vez en generar
conocimiento local. Podemos, de hecho, generar conocimiento local aquí en la actualidad. O sea, hay gente que está trabajando en el Ministerio de Salud Pública que puede ayudar a los tomadores de decisión en elaborar análisis de los procesos de vacunación, y luego entonces el proceso natural de investigación y de políticas públicas es un proceso que agota todo el pensamiento y el método científico. Y luego de que se evalúa la información, la evidencia, entonces se hacen programas para implementar ese conocimiento. ¿Qué tiempo esperamos para empezar a vacunar? Bueno, hasta que tuviésemos las autorizaciones, hasta que supiésemos que las vacunas eran eficaces, inclusive los porcentajes de eficacia que tenía cada una de las vacunas, y entonces, bueno, optamos por conseguir la que primero llegara. Y bueno, la primera que llegó fue Sinovac, y con esa empezamos a vacunar. Muy bien, es perfecto. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se comporta esta vacuna en la vida real, porque fue en febrero finales, de hecho, de este año que empezamos a vacunar. No tenemos 6 meses todavía que empezamos a vacunar. El personal de salud, que fue el primer grupo que se vacunó, si estuviésemos en un entorno ya probado de que le tocara una tercera dosis y que fuera en 6 meses, todavía ni siquiera le tocaría. Estaríamos hablando de que a partir de agosto, de septiembre de este año. Entonces, no sé, entiendo que hay una prisa desmedida utilizando el indicador de positividad para estimular esa prisa. Tenemos mucha gente positiva y bueno, queremos vacunar otra vez. Eso va a generar que la gente no se enganche en la estrategia de vacunación de una forma adecuada y genera muchas suspicacias, de hecho. Vamos a hablar un poco ahora de las variantes, doctor. ¿Cuáles variantes circulan en nuestro país? Se habla mucho de la variante de la India, que es aparentemente tiene mayor nivel de contagio y la enfermedad avanza de manera más rápida. ¿Ya circula en nuestro país esta variante? Al conocimiento nuestro, todavía la B1617, que es la variante Delta, que fue identificada en la India, como tú mencionabas, no está circulando en la República Dominicana hasta nuestro conocimiento. Obviamente el Ministerio de Salud Pública ha estado haciendo análisis moleculares. Dijeron que en esta semana probablemente íbamos a tener los resultados, pero bueno, al parecer se han retrasado. Los procesos de secuenciación toman mucho tiempo de hecho, consumen muchos recursos y requieren de personal especializado. Y bueno, yo entiendo que tal vez por eso todavía no tenemos certeza de si está o no. Ahora, tenemos un turismo, tenemos unas fronteras abiertas, o sea, no podemos dudar que eso pueda ser verdad. Inclusive, a propósito de la variante Delta, que ha causado mucha conmoción en la comunidad científica, sabemos que algunas de las vacunas a las que ha sido expuesta esta variante in vitro, pues funcionan. Por ejemplo, en el caso de Pfizer, en el caso de Moderna, que han sido las dos que se han probado con esta variante, pues ha funcionado. En el caso de AstraZeneca no lo sabemos todavía, en el caso de Sinovac tampoco. Por lo tanto, esa información que está en continua actualización es una locura, porque todos los días tenemos algo nuevo respecto a las variantes y su comportamiento en la comunidad, pero por el momento todavía no podemos decir eso. Ya veremos qué pasa en los próximos días.